amigos? Bienvenidos a Radio Uruguay, 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Acabamos de escuchar al comienzo del programa la voz de José Pedro Díaz, que es nuestro autor temático de esta semana. Ustedes saben, es un escritor, ensayista, narrador, profesor y sobre todo poeta también. José Pedro Díaz nos estaba leyendo la poesía Cazadores, que pertenece al libro Ejercicios Antropológicos y que fue grabada en el Museo de la Palabra del Sodre en 1964. José Pedro Díaz, ya lo he dicho, nació en 1921 y murió en el 2006. Desde el año 1944 estuvo casado con la poeta Amanda Berenguer y de alguna forma el matrimonio Díaz-Berenguer fue uno de los centros de lo que fue dado en llamar la generación del 45, esta generación que ha orbitado y orbita tanto en la literatura uruguaya. Pero amigos, arranca La Máquina de Pensar. Tenemos ahí a Jorge Pozzi en controles de emisión y lo tenemos al flaco Germán ahí en la producción. Vamos ya mismo a nuestro espacio Cuando pasa por la voz. Ustedes saben, es un espacio para que los narradores y que los poetas vengan aquí a la radio y nos lean textos, nos lean poesía, nos lean prosa narrativa. En este caso, el turno es de Paula Einoder, así que la vamos a escuchar. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Hola, mi nombre es Paula Einoder. Voy a leer poemas primero de mis libros. Voy a empezar con la escritura de arcilla. Después también voy a leer algo de árbol experimental. Y si me da el tiempo voy a leer algunas cosas inéditas. La escritura de arcilla. Escribiré sin motivo y sin consideraciones. Agarraré cada palabra visca y deshecha y la haré de arcilla. La pasaré por el fuego. Le daré aliento. Cada palabra será un nombre. Poblaré la tierra de palabras. Llenaré páginas de hombres. Habrá arcilla en vez de tinta. Escribiré sin volumen. Me cegaré. No voy a pisar ninguna palabra. Serán mi bastón. No voy a buscar al hombre, porque un hombre está hecho de texto, está tejido de demasiadas palabras. No voy a buscar al poema, porque un poema está hecho de carne, está compuesto por demasiados tejidos y músculos y nervios. Escribiré sin propósito y sin esquemas, pero nadie podrá reprocharme que no haya unido la palabra con la arcilla, la tinta con la sangre. Además, mi falta de originalidad es buscada. Lo novedoso y el olvido son lo mismo, pero mi poema está escrito. De eso trata el asunto. Bosque. En este bosque hay un eco que reverdece los oídos, y es ese el sonido que quiero escuchar. Gota a gota, cargo los ríos subterráneos de agua oxidada, y no sé pensar sin palabras, como espejos de una fractura hundida en una profundidad demasiado física para no recordarla cuando cae la lluvia golpeando la tierra con un ritmo de mantra alucinatorio, y los árboles abren su corteza para que escape su savia, a oler el agua que germina la tierra, y allí se rompe la física del mundo y surgen ecos que reverdecen los oídos, sin palabras. Región de lo inmediato. Escribir y escribir, dar hachazos al árbol primitivo, a la madera primigenia, ser un ebanista medieval, un monje
de monasterio, un meister de la pluma, un escriba del templo, un ermitaño del grafito. Talar firme al árbol hecho hoja, al papiro egipcio, al pergamino de la antigüedad, al Gutenberg moderno, y todo por esa luz, al fondo del túnel, por cegarnos con la divinidad inmaterial a través de la materia, del árbol primitivo, de la madera primigenia, y transformar la nada en un huevo Fabergé, escribir y reescribir. Ahora comprendo, leer y releer, ahora mi interno, y ser la pausa luego del hacha, el silencio luego del parloteo, fijar la vista en el cielo de la escarcha, amar esas flores amarillas que decongestionan los sentidos, y volver al punto de partida para partir el árbol primitivo, la madera primigenia, para crear el cigoto, el otro signo, el verbo, el asombro, para apoyarte luego del escombro en el árbol primitivo, en la madera primigenia, y obtener sombra, luego de arder en la caldera que silba y resuena, campana del jorobado de Notre Dame, y ser el trovador que busca al trovador, que rasca y encuentra el huevo perfecto, dentro de la savia caliente y las barbas de la corteza, el huevo que late, el latido que le da la singularidad a lo inmediato. Voy a hablar de árbol experimental. Fisis. Me voy rodeando de tallos enormes, verdes quiero. Las raíces del suelo se escapan para decirme sus subterráneos anhelos. Yo apoyo mi cuerpo contra la tierra para que devoren los gusanos mi estructura porosa y compartimentada. Les pido a los insectos menos culpa para enfrentarme, y me cae un rocío abierto sobre el cuerpo. Es una lluvia de significados. Toco los pétalos gigantes de seda al tacto, y quiero derretirme mientras giro y giro en esta celebración del encuentro. Raíces. La escritura solo vive en un país subterráneo. Digo, me has visto antes. Pero digo que lloro porque quiero tocar fondo. Y cuando toco fondo, me gusta sentir que navego por mares de tierra, y que el polvo que me cubre es una huella de mi respiración. Por eso yo vivo aquí, donde el agua necesita bajar hondo, donde los capilares disminuyen su espesor solo para consolarme, donde transpirar es darle lugar a que crezca un brote, donde transmirar es mirar más allá, o que me mires ahora como no me habías visto antes. Poema roto. Le quito páginas al río, y cuando digo río, escucho a los pájaros agolparse en los ramajes viscerales, para por fin desmenuzarse en el cielo disuelto. No, le arranco páginas al río, quiero decir, intento lo que no se puede. Detener al río no se puede. No se le pueden quitar todas las hojas al río, detener lo escrito en el agua, pero le quito las páginas al río, me defino por eso, y lo hago. Atravieso una penumbra, pero el río es una máquina feliz. Existe aparte de mí, no me espera, ni se inmuta, y yo escribo sola. No digo ahogada, pero pienso que el río escribe versiones que luego desleo.
sintiendo mi problema de enfoque. Igual, las páginas se escriben solas, y yo estoy sola cuando escribo e intento quitarle páginas al río. Temperatura. El bochorno se cae de las hojas, que se llenan de agua y reverdecen. La humedad aumenta, y el vapor es de sueño. Estamos aquí, entre árboles. Escucha este rumor susurrante que se agacha ante el silencio de tus manos. Hace un calor de río en caldera. Nadie sabe de hornallas aquí, pero los árboles crecen con altitud desmedida. No se preocupan por los insectos sobre la tierra. Estos se deslizan como diminutas culebras, y yo pienso en quedarme borracha, apoyada contra el piso, respirando con los árboles, en esta fiebre telúrica. Voy a leer un poema de Opacidad, el último libro. Dulce y dolorosa espera. En donde empieza este verso, veo las encrucijadas que se han tejido con la paciencia de Penélope. Así te esperaré. Amarraré mis agujas de opaco acero. Dejaré mi tejido anclado. No visitaré mares lejanos, ni surcaré campos en flor. Así te esperaré. Destejeré y volveré a tejer el mismo sueño. Si pierdo el punto, empezaré una y otra vez, hasta que el tejido tome la forma de tu rostro, y luego lo destejeré 1, 2, 3, todas las veces, para que un día inesperado, cuando regreses, tengas todo el calor acumulado en mi vientre, y me tejas y destejas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Voy a leer algunos inéditos. Odisea. La odisea de las agujas en el barco de Penélope. Viajera de la madeja. Abeja reina de la urdimbre. Surcidora de la tela del viaje sin retorno. Voy en esta nave cruzando mares, entre insectos diáfanos y flores gigantes. Tengo el salvaje hielo derritiéndose en el panal. La marea de tejidos me absorbe y se repite la travesía en los lentos dedos que desarman para armar. Nunca zarpó tanto un navío que jamás salió del puerto. La odisea del barco en las agujas de Penélope. Lady Titanic. Tengo la maldición del Titanic y un iceberg en la garganta. Me hundo en el hielo del infierno. Nunca fue tan helado el fuego. Te presto mi barco en trozos o te doy un pedazo de mi glacial. Ser juez y parte del trayecto que no vuelve, en el viaje más triste de la nave más loca, soy Lady Titanic, la que nunca se iba a hundir en sus majestuosos hierros. Ahora tengo clavado el púrpura hastío del náufrago entre mis cejas de insecto cleptómano. No volveré jamás a navegar los mares. Estaré por siempre ahogada en el espejo que me atravesó. Tengo la tragedia del Titanic y un iceberg en los ojos. Me hundo en el infierno del témpano. Nunca fue tan caliente el hielo. Alturas. No puedo escribir sin destruir. Un poema que es un árbol, lo es porque antes sorbió con creces las raíces de un poema anterior y lo dejó petrificado
y esquelético. El poema nuevo, en cambio, se puso robusto y en flor. Yo estoy aquí, en esta batalla, de sangre, tinta, de boca, papel, de hacha, borrar, y estoy dispuesta a matar sin piedad, si logro con ello mi único objetivo, lo que yo deseo, hincarle el diente al fruto más jugoso y maduro en la punta del árbol. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, estamos recibiendo acá en el segundo bloque de La Máquina de Pensar a Fernando Rodríguez Compare y a Pablo Robles. ¿Cómo les va a los dos? Buenas noches, ¿cómo estás? Fernando, Pablo. Fernando Rodríguez es el encargado, el responsable de la puesta de la posteridad de las ratas, buscando a Copy, que va ahí en el circular de los viernes y sábados en trasnoche a las 23:45. Y Pablo Robles es el protagonista, ¿no? Es Copy. Exacto. Es el Copy en la ficción. ¿Por qué se acercaron a esta obra? ¿Cómo surgió? Bueno, esta obra en realidad surgió a partir de un trabajo que nosotros nos planteamos con Pablo y con el autor. En realidad nosotros queríamos trabajar juntos, los tres, y habíamos empezado a hacer una serie de improvisaciones sin un tema concreto en realidad, y habíamos empezado a trabajar sobre los mitos griegos, o sea que no tenía nada que ver con Copy. Sí. Pero bueno, la idea era que queríamos trabajar juntos, y entonces Pablo improvisaba en base a propuestas que yo le hacía, Federico sacaba notas, y la idea era, bueno, que en algún momento íbamos a llegar a... Federico, ¿te referís a Federico Roca? No, a Federico Roca, Federico Roca, el autor. El autor, sí. Perdón, Federico Roca vive acá en Montevideo. Sí, vive acá en Montevideo. No pudo venir hoy porque trabajaba, pero es uruguayo, sí, es un joven dramaturgo de 30 y pocos años. Bueno, que yo lo conozco hace muchos años, y Pablo también. Otra pregunta ignorante, porque Pablo Robles, yo sé que sos argentino, ¿no? No, yo soy uruguayo. Ah, sos uruguayo, los dos son uruguayos. Todos somos uruguayos. Entonces me contaron mal. Todo el equipo. ¿Por qué la vinculación con Copy? Eso es lo que Mirá, fue muy gracioso, y yo en el año, esto fue en el 2007 que empezamos nosotros a trabajar sobre este proyecto. Y ese año yo viajé a Buenos Aires, al FIBA, el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires, y bueno, me quedé varios días, y bueno, una de mis debilidades son los libros de teatro y de historia del arte, que es mi otra profesión. Yo soy docente de historia del arte. Entonces, estando esperando para entrar a un teatro, me había ido a tomar un café, un cortado, y había comprado como 10 libros. Entonces metí la mano en la bolsa de los libros, saqué uno, y cualquiera, ¿no? Y uno de los que había comprado justamente era un libro de Marcos Rosenwald, que se llama Copy, mito y sexualidad, y me lo puse a leer. Entonces estaba leyéndolo solo, y de repente siento una voz que me dice: ¿te gusta el libro? Entonces yo dije: no, para mí no es, porque yo no conozco a nadie acá. No di bolilla. Seguí, y me dice: el libro de Copy, ¿te interesa? ¿Te gusta? Entonces me doy vuelta así, y era un señor que estaba en una mesa, 2 mesas más allá. Y me dice: no, si te interesa el libro, porque yo soy el autor, me dice. Entonces doy vuelta así, miro la carátula de atrás, y era el autor. Efectivamente era el autor. Entonces, bueno, me invitó a sentarme en su mesa, estuvimos conversando, casi me quedo sin ir al teatro. Después nos volvimos de vuelta el otro día, porque yo le dije, estábamos trabajando así, que me había interesado. Me contó cantidad de historias, porque él lo conoció, lo entrevistó a Copy, y a partir de ese material él había desarrollado esta especie de análisis de lo que es su obra y su vida. Entonces, bueno, volví a Montevideo a los pocos días, le conté a Pablo y a Federico la historia, y dijeron: bueno, el tema está cantado, hay que investigar sobre Copy. Y bueno, empezamos a trabajar sobre eso, a buscar material. Yo al otro año viajé a París en enero, y traje material en francés, porque acá no hay casi obras de Copy, casi no hay. Traje varias, y bueno, y a partir de ahí surgió La posteridad de las ratas.
y bueno, pusimos a trabajar. Sorprendente. Y digo, obviamente leyeron todas las obras, digamos, todas las que conseguimos. Copí es la manera francesa de decirlo. Cómo Copí se hizo famoso. Exacto. Uno va a ver La posteridad de las ratas y bueno, Pablo Robles habla de Copí, no habla de Copí. No, uno lo castellaniza y sí. habla, dice Copí, ¿no? Pero ¿analizaron solo las obras de teatro o leyeron también la narrativa? ¿Vieron el humor gráfico también? El humor gráfico, vimos los videos que hay de él. Estudiamos muchas cosas, estudiamos sus obras, sus obras en lo que es teatral. Ajá. Hay muy poco que está traducido al español. De hecho, unas más conocidas como Una visita inesperada, El refrigerador, no sé qué otra, La Torre de la Defensa, las escaleras de Sacré-Cœur, Eva Perón también. Esa sí la conseguimos en español, igual que Cachafaz también. Cachafaz también, sí. Brutal esa obra, que está toda hecha en verso. En el conventillo del medio mundo, Montevideo. Muy buena obra. Entonces digo, sí, tuvimos que buscar lo que conseguimos, ¿no? Por suerte Internet nos dio cantidad de material. Sí, ahora hay bastante cosas. Sí, pero obras traducidas casi no encontramos. Y después encontramos videos de él. Algún video que hay en YouTube que pudimos explorar, que eran segundos en realidad, ni siquiera eran minutos. Pudimos explorar esa vanguardia en los personajes, en esa cosa como del expresionismo así exacerbado que tiene, y que nos pareció como muy interesante para volcar en el coso. Y después leímos, tuvimos en nuestras manos La mujer sentada, que es uno de su obra más máxima. Ícono. El humor gráfico. En lo que es gráfico, pero también revela, o sea, quién es ojo de buen cubero, o sea, claro. Revela toda su personalidad, confluye por ejemplo, en La mujer sentada, que es esa cosa donde las mujeres están presentes, donde muere, resucita. Sus personajes también, tienen un humor totalmente negro, agresivo. El pollo también que aparece. Un pollito que aparece cada 2 por 3. La hija aparece. Claro, la hija, el hijo. O sea. No, además digo, fue una caricatura que tuvo un éxito fantástico en Francia, ¿no? En el Nouvel Observateur, se dio durante décadas. Sí. Y bueno, nosotros nos nutrimos de todo eso. Yo había visto, en esa vuelta que estuve en París, tuve la oportunidad de ir a ver una versión de Eva Perón, que estaban haciendo en París, interesante. Es una obra impresionante, que ustedes también no vamos a contar acá al final de La posteridad de las ratas, pero de alguna forma, buscando a Copí en La posteridad de las ratas, como que mechan de distintos se juega lados, con varios textos. O sea, en principio aparece como que la estructura pareciera más parecida, o me pareció a mí, a la de Una visita inesperada, inoportuna. Se usa la base yo diría la base dramática, porque en realidad es el planteo de la anécdota. La anécdota ocurre en un hospital con una persona que justamente es Copí, que está agonizando, y el pretexto para contar su vida, para que él mismo cuente su vida desde él, con la excusa de una póstuma entrevista, pasando por un montón de situaciones de sus distintas obras, como Eva Perón, como La Tour de la Défense, como La visita inesperada, la de Sacré-Cœur también, la escalera del Sacré-Cœur, todo eso es lo que el variopinto que hace la obra. En general lo que es la estructura sería parecida, digamos, a La visita inoportuna, en que hay un enfermo agonizando, que es Copí en este caso, que está muriendo de SIDA, y el periodista que aparece, ¿no? Eso sería lo único. Después eso es la estructura del armazón para poder meter todo lo demás, ¿no? Exacto. Es como un remix. Claro, es un remix, sí. Pero no, ni siquiera es refrescando una obra. Claro. No, estás haciendo otra cosa. Es otra cosa, porque además nosotros lo quisimos imaginar a partir justamente de anécdotas que leímos de él, cómo le hubiera gustado a él quizá que hubiera sido su muerte, ¿no? Entonces jugamos con esa idea. Ese es un poco el juego que hacemos, trabajamos a partir de ese concepto, ¿no? Es decir, tú que la viste, habrás visto que
que el personaje hace lo mismo que hacen sus personajes en la obra. Sin duda. Juega con los mismos códigos, ¿no? Y la estética que nosotros tratamos de manejar en el espectáculo es un poco esa idea de la estética camp, ¿verdad? Esa idea, ¿verdad? De lo exagerado, de lo bizarro, de lo recargado, como barroco, incluso hasta en la forma de actuar, ¿no? Es una forma de actuación que no es naturalista, para nada, ¿no? Pero sin embargo pareciera que fuera realista. Parecería, sí. O sea, no es naturalista, pero parece, porque parece, es un hombre tan desmesurado, Copí, que, bueno, que parece que fuera realista, digamos, ¿no? Sí, se maneja mucho en esa cuerda como de como que uno está pasado de border, la histeria, ¿no? del borde, de la histeria de las cosas y de contar una verdad, y no hay otra cosa que no sea esa verdad. Hay una especie como de leitmotiv también en la obra que tiene que ver con Copí, yo creo con la estética de él, que es el deslizamiento, el travestimiento, lo transexual. Dice en un momento todo el mundo tendría que cambiar al menos una vez en la vida de sexo, ¿no? Esa idea de deslizamiento hacia otra cosa, de múltiples identidades, ¿no? Sí, igualmente, por ejemplo, yo creo que Copí era como, por ejemplo, cuando hay un humorista o hay alguien, como por ejemplo Caseros en un momento estaba obsesionado con los japoneses. Copí en los albores de los 70, donde esa operación fue como algo muy importante para el mundo, ¿no? Claro. Como cuando apareció la pastilla anticonceptiva, como cuando nació el Viagra, cambiar de sexo, que eso se podía hacer. Tiró abajo un montón de cosas. Hoy está tan lejos en el tiempo, como decir, sí, la gente llegó a la luna. Sí, en el otro siglo. Sí, qué lindo. Claro. Ya no nos importa porque ya pasó. Para él en un momento estuvo muy obsesionado con eso, con el cambio de sexo, porque en realidad, o sea, lo que fue tabú para mucha gente, ¿no? Que era todo el tema del travesti. Hoy no, hoy uno que quiere cambiar. Él mismo en un momento plantea lo de ser mujer, ¿no? O sea, dice, ¿qué quiere? ¿Tener tetas? Cualquiera se las compra. Las operaciones estéticas eran un hecho. El cambio de sexo también lo era. Entonces, ese tipo de poder estaba tan al borde, ¿cómo se dice? Al alcance de la mano, que lo plantea como una realidad posible de que la gente debiera intentarlo. Porque claro, es una lo que pasa es que viste que él en realidad juega con el tema de las sexualidades, ¿no? Claro. Que todos de alguna manera tenemos, y él juega todo el tiempo con eso, ¿no? Pero yo lo que quería decir es, más allá del tema concreto de sexual, de transexualismo, tenía que ver con esa estética de él llevada al teatro, llevada al cómic, llevada a la narración. Si uno lee las novelas cortas de cómic, de Copí, lo que hay es eso, precisamente un deslizamiento continuo cuando la gente muere, resucita, aparece, desaparece. En el Uruguay se va achicando, después termina todo en el mar, después vuelve a agrandarse, viene un papa argentino, en fin, pasa una serie de cosas que constantemente están pasando cosas, y en el cual lo que aparentemente era, digamos, no sé si rígido o algo central para contar una historia, que es la identidad, ¿no? Fulanito le va a pasar tal cosa y va a terminar cambiado, va a ser otra cosa. Acá fulanito es menganita y a la vez es otra cosa. Gente, si les parece, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Fernando Rodríguez Compare y con Pablo Robles, hablando de Copí. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La historia oficial en Cine Arte del Sodre. El lunes 14 a las 18 y a las 20, dentro del ciclo Otras Mujeres, se exhibirá en el Auditorio Nelly Goitiño la historia oficial de Luis Puenzo, con la actuación de Norma Aleandro y Héctor Alterio. Esta película obtuvo el Oscar por primera vez para la Argentina y el Globo de Oro al mejor film de habla no inglesa. También le otorgaron premios en los festivales de Cannes y Toronto, entre otros. Localidades al precio de 40 pesos. Entrada libre para socios espectacular, de Cinemateca y Cine Universitario. Club El País, 2x1. El Tartamudo Bar Arte presenta al legendario Gato Eduardo en Historias de Rock y Blues. Un recital unplugged donde el cantautor rodea sus viejas y nuevas canciones de excelentes músicos y artistas invitados. Gato Eduardo Unplugged, Historias de Rock y Blues. Sábado 19 de noviembre, hora 21,
El Tartamudo, 8 de octubre y Presidente Berro. Info y reservas al 2480-4332. Me voy para Canadá. Pareciera que un tipo se recibe de buen entrenador si hace 3 turnos. Sería más o menos que si a vos te visita el médico una vez, es un mal médico. Si te visita 2, es un muy buen médico. Y si te visita 10 veces el médico, es Dios. Y eso no es así. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Derechos exclusivos. Bardanca, Álvarez de Ron, Farto. A la 1, en la 26. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 104.3 FM en Salto y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a la máquina de pensar @adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, continuamos acá en la máquina de pensar. Estamos hablando de Copí, sobre la estética, esto tan difícil de describir en un artista, en general un artista auténtico es muy difícil de describir porque es algo dinámico, es algo profundo, ¿no? No es algo que se pueda, por ejemplo, durante la semana dedicada a Copí nosotros conversamos con gente dedicada a la historieta, ¿no? Y lo que nos decía era que lo que no se puede hacer con Copí es tratar de solidificarlo en un concepto, por ejemplo, en el concepto de jaula de las locas, por ejemplo, ¿no? De travesti, ¿no? De algo así, digo, porque pero puede ser un estereotipo, digamos, es decir, no, es alguien que hace comedia desaforada, o tipo Almodóvar también han planteado, entonces ahí se lo dejamos en un casillerito donde es tipo la jaula de las locas. Claro. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, porque además digo, él me parece que ni siquiera se lo planteaba. Él jugaba todo el tiempo con eso. Entonces digo, un poco también capaz que conviene ubicarlo en la época en la que él desarrolló, ¿no? Todo esto, estamos hablando de los 60, de los 70, bueno, él murió en el 87, digo, pero como que el grueso fue en los 60, 70, y un poco yo te decía en el bloque anterior del tema de esa estética camp, ¿no? Que es un poco una estética que se va a empezar a desarrollar. En realidad arranca por allá a principios del siglo, por 1909, ¿no? Ya por la época de las vanguardias, y que después se retoma ahí en los 60, los 70. Entonces yo que sé, por ejemplo, esa idea de jugar con la exageración, ¿no? No sé, ¿te acuerdas si la película esta que se dio hace unos años, Hairspray, la que trabajaba John Travolta? Bueno, la estética de esa película es una estética claro, bueno, entonces un poco juega con eso. Todo el mundo sabe que John Travolta es un hombre y que está haciendo un personaje de mujer. No. Pero no es la jaula de las locas. Y también hay una cosa que me parece en esa estética que vos planteas y que tiene que ver con otra operación que hizo este hombre, que fue reivindicar en la década de los 60, cosa que fueron de los primeros aparentemente, el cómic, la historieta, como un medio artístico de expresión tan válido en arte como de teatro, porque la historieta era considerada todavía un subgénero, una cosa más chica, ¿no? Alfredo Arias, que fue uno de los directores que hizo todas las obras de Copí, que era amigo de él además, hizo una versión de La Mujer Sentada en Francia, creo que se dio en Buenos Aires también, por las investigaciones que yo estuve haciendo, donde él mezclaba las proyecciones de las tiras con actuaciones. Y parece que fue un espectáculo que tuvo, sobre todo en París, tuvo muchísimo éxito. No sé, en la Argentina, porque Copí en la Argentina mucho no lo estima. He dicho, no se hace Copí en Argentina, casi no se hace. Pero pues es que yo, una pregunta antes de este comentario. ¿Leyeron un ensayo que hay de César Aira sobre Copí? Que son 4 conferencias, un librito que estaba impecable. Bueno, yo hablé con César Aira, no quería salir, pero se puso a conversar por teléfono un buen rato. Y le pregunté precisamente de Copí en Argentina, ¿no? ¿Qué movimiento había? Y él dice que
ese ensayo es del 87, 88, o sea, y sirvió para relanzar la figura, pero que siempre se está haciendo algo, se está hablando. Entonces, son cuestiones contradictorias. Por un lado, parece que se está haciendo cosas, se dicen cosas, y por otro lado, otra gente, así como vos, Fernando, me dijo, es muy resistido, está muy clasificado, tipo, ¿no? Tipo La jaula de las locas o algo así, un poco en ese... Yo creo que también hubo una gran resistencia hacia él, ¿sabes por qué? Cuando él planteó la obra de Eva Perón. Es impresionante. Porque pensar que un hombre hiciera de Eva Perón como si fuera un travesti, a los argentinos le pegó en el hígado, literalmente, ¿no? Yo sé que no es que no se haga, pero no se hace como quizás se debería hacer un autor, ¿no? De estas características. En el 2009 sí hicieron la visita inoportuna con Moria Kazan, sí, pero bueno, así le fue también. ¿Vos las viste? No, pero estuve en Buenos Aires cuando estaban dando y las referencias que tenía eran terribles, ¿no? Realmente eran terribles. Entonces no me quería quemar. No fui a verla. No, porque Alfredo Goldstein, que sí fue a verla, dijo que era... en la obra la enfermera es un papel secundario y ahí era Moria Kazan y gente alrededor. Claro. La enfermera era todo. Me imagino. No, pero sé que se hace, en América Latina se hace, yo sé, en Chile, por ejemplo, sé que se ha representado, en México se ha representado, bueno, en París se hace siempre. Yo pregunté específicamente por Eva Perón. A mí me parece increíble que primero que un argentino haya escrito esa obra y que se represente, me parece impresionante. Y me dijeron que sí, como que se había... o sea, no le dieron mucha importancia, dijeron que medio off, ¿no? En teatro medio off, me parece que se hace. No es algo que los argentinos quieran ver vilipendiado de alguna forma. Ahora, yo leí la obra y me llevé una sorpresa, porque con todo esto que estamos hablando de Copí, pareciera que todo tiene que ser un poco descacharrante, tiene que ser un humor impresionante, un humor salvaje, y lo que encontré en esa obra es que hay una reflexión muy profunda de lo que es la figura de Eva Perón, como de Eva Duarte, como una persona que vivió y que sufrió, y la operación política que se hizo para que se convirtiera en un mito. Claro. Y que en esa operación política participó la propia Eva también, o sea, ella también opinaba, pero diferenciar lo que es la operación política, lo que para generar un mito, de la persona. Ella se inventó su propio mito. Por eso yo creo que un poco de esa cosa que Copí habla, ¿no? De hacerse y de convertirse en un mito. Por eso él odia y admira al mismo tiempo. No deja de odiarla porque por su culpa su familia termina en Uruguay y después en París. Pero la admira también. Y al mismo tiempo la admira por ícono. O sea, tiene como un doble sentimiento. Es como, yo qué sé, haber trabajado para Madonna y te haya despedido, ¿entendés? Claro. Pero que te siga gustando su música, o sea, es como rarísimo. Hablo algo cercano para que se entienda. Pero lo que sí, Eva Perón en él reflejaba esos dos sentimientos encontrados, porque de verdad para la época, para los 70, que estaba tan vigente, ¿no? Ella muere en el 52, creo, algo así, 53. En los 70 era como muy vigente. La obra se escribe en el 80 y algo. No, en el 70 mismo. Es la primera vez que alguien trata la... Ahí está. Pero no se representa enseguida. Es que la Argentina no se representa. Y aparentemente tuvo también bastante escándalo en la propia Francia, en París. ¿No? Incluso hubo, creo, un atentado contra el teatro y todo. Argentinos exiliados. Sí, hubo atentado contra y tuvo que hacerlo con policía. Y dice el traductor de esa obra que eso le llevó a la prohibición de volver a Argentina. No estuvo hasta el 84, no podía volver a Argentina directamente. No, es sin duda un personaje a investigar y a descubrir. Yo no te considero ni a redescubrir, porque acá solamente se había hecho una obra de él. Ah, sí, acá una sola vez. Sí, solamente se hizo El Refrigerador en 1990, lo hizo Mari Dacuña, dirigido por Charminara en la Alianza Francesa. Y creo que estuvo 2 semanas en cartel, o 3. No iba nadie a verla. Yo por ese momento estaba trabajando con Mari, y bueno, ahí fue donde yo conocí a Copí, y después nunca más se hizo nada de él acá. Por lo menos profesionalmente, ¿no? Claro, hay que pensar que,
en el ensayo de César Aira, una de las cosas que queda clara es la velocidad que imprimía Copí a todas sus obras, y a ese deslizamiento que yo digo que, lo dice Aira, digo, estoy repitiendo yo, en el cual no hay un punto en blanco, no hay un punto de silencio, no hay tiempo muerto, nada. No, nunca. Es toda una especie de... Es una gran catarata. Claro, es un vértigo que hay, todo el ¿no? tiempo. Y actuarlo él es así también. Creo que no hay otra forma, como, o sea, yo comprendo que mañana no sé lo que se hace en la obra de Goldstein, que lo hace Graña, sí. Un grande, pero yo no sé que mi laburo, yo lo que digo es de mi trabajo en estos 2 años que fue el proceso de Copí, no encontré otro ángulo de cómo trabajarlo que si no es desde el vértigo. Y lo digo porque creo que su vida reflejaba eso. Reflejaba vértigo en todo lo que hacía, en cómo decía. La vanguardia es un poco eso, es eso, es vértigo. No, y además es un poco también lo que plantea la obra, ¿no? La obra es un tipo que está en la etapa terminal, entonces no sabe cuánto va a vivir. Quiere vivir hasta el último minuto. Todo rápido tiene que ser. Dice en la letra en un momento, yo quiero tener deseos hasta el último minuto. ¿Cuánto tiempo tenés entre deseo y deseo? ¿Entendés? ¿Qué es lo que... O sea, querés desear todo el tiempo. Hay algo en Copí que lo conversamos con una profesora especialista en cómic, ¿no? En historieta. Ella iba en contra de la idea, que hay una idea bastante difundida, de que él dibujaba rápido, que aparentemente no sabía dibujar demasiado, no sé cuánto. Entonces ella dice que fue a Francia y vio los manuscritos, vio los originales, y lo que surgía era alguien que había trabajado muchísimo y que había tirado muchísimo para lograr una expresión. Y también se basaba en el desprecio que tenía Copí de los happenings, ¿no? De la cuestión espontánea, de los performance. Entonces ella decía que había las dos cosas que eran difíciles de compatibilizar, ¿no? Claro. Por un lado, el vértigo, el hacer muchas cosas, ¿no? Parecer que hay una gran inspiración, y por otro lado, la premeditación. Igual pertenece a la misma época, es de la época. Sí, son contemporáneos. Son totalmente contemporáneos. Claro. Pero es una expresión que estaba muy cercana en la parte, el happening, pero supongo que sí. Que no, pero él hizo declaraciones en contra del happening. No, claro, pero digo que estaba muy cercana a él, me refiero por la época. Claro. Es como que algo él buscaba otra cosa, buscaba el sorprender, y creo que para que eso salga bien hay que pensarlo un poco. Hay que dejarse llevar. Claro, exacto. Correcto. Pero desde ahí lo encuentro viable. Ustedes lo encuentran viable, pero de todas formas, en la posteridad de las ratas, lo que queda claro también es que hay una premeditación. Totalmente. Porque hay unas ciertas vueltas de tuerca que no podemos aclarar aquí, donde se nota también, digamos, esa figura, ese pensamiento, ¿no? Lo que pasa es que él termina convirtiendo su vida, de acuerdo a la visión del autor, en una obra de él. Claro. En una obra propia. Es decir, termina haciendo de él mismo y del personaje del periodista en dos personajes de sus obras. Claro, absorbiendo todo. Absorbiendo lo mismo que le pasa a los personajes, trasladándolo a una supuesta vida real, porque bueno, cada uno, si la ve la obra, interpretará si eso está pasando o no está pasando. Por eso también es una posibilidad. ¿Y ustedes cuando se plantearon esto, se plantearon primero, por qué les parece que Copí puede aportar algo, digamos, al teatro uruguayo, a la cultura uruguaya en estos momentos? Y la otra es si el objetivo de la obra es la obra en sí misma, o llamar la atención sobre la obra de Copí. Es que yo creo, que en primer lugar me parece que Copí es una deuda pendiente que tiene el teatro uruguayo, ¿no? Es decir, yo creo que me parece que la gente de teatro no se ha metido a investigar mucho en la vida de este autor, que tiene muchas cosas para decir, y creo que muchas cosas que tienen una vigencia total hoy. Es cierto de que no hay material de él. Es decir, lo poco que hay traducido es con lo que hablábamos hace un rato. Pero bueno, Internet da un montón de posibilidades, ¿verdad? Y siempre hay alguien que viaja y que puede traer material, y bueno, de hecho nosotros muchos de los libros que leímos los leímos en francés, porque fue lo que lo conseguimos. Entonces yo creo que tenía esa doble función, ¿no? Una, difundir un poco la figura de Copí, y por otro lado, en forma indirecta, la obra de Copí, ¿no?
yo estoy seguro de que el estreno el otro estreno del Circular, Una visita inesperada, no tiene ninguna conexión con esto, porque además creo que Goldstein no la vio la obra siquiera, la nuestra, quiero decir, que viene por otro lado, por un interés propio de él, digo, pero bueno, estamos hablando de un grande del teatro como es Goldstein, ¿no? Que probablemente haya trabajado, probablemente no, ha trabajado los grandes autores, pero me parece, digo, que sobre todo la gente joven creo que no lo conoce, y es más, nos ha pasado ahora, ya nos había pasado en las otras temporadas que habíamos hecho, de gente que viene y nos dice, ahora quiero investigar sobre, claro, quiero ver más cosas, quiero ver más sobre él, sí. Porque a veces pasa eso, ¿viste? Hay un autor que se muestra algo de él y es como un diamante bruto, hay que ver a ver. ¿Viste? Aparte de esto se nota que es también, queda claro que es biográfico, por más que es muy teatral, hay mucha información biográfica. Sí. Una pregunta, Fernando, entonces, ¿ustedes esta obra ya la hacían de antes? Sí. No es solamente No, nosotros empezamos en el 2009 esta obra. Hicimos 2 temporadas en el 2009, una en el Teatro La Candela, luego en el Galpón, en la Sala Atahualpa. Después estuvimos en el Festival de Punta del Este el año pasado, y bueno, y ahora por Meca Escena estamos en el Circular, o sea que sería nuestra tercera temporada en realidad. Sí, la tercera temporada de La Posteridad de las Ratas. La Posteridad de las Ratas, que tiene que ver con otra obra que no la hemos mencionado acá, que tiene que ver con La Ciudad de las Ratas, ¿no? Sí, es que él en varias de sus obras mete ratas, es un bicho que le gusta. Y cucarachas. Le gusta mucho escribir sobre eso. No, pero aparte el juego que hace con el tema de las ratas y el arte es muy muy divertido y muy realista, creo yo, me parece. Y hay en una novela que es interesante, que es un delirio también, El Uruguayo, que es la primera novela corta, hay un apunte que él menciona ya, claro, en los 70 podía vislumbrarse eso, ¿no? La fuerza de los medios de comunicación, de la televisión. Dice, por ejemplo, en un momento viene el Papa argentino, porque dice que todo lo que pasó en Uruguay se está viendo en Argentina, entonces les gusta y por eso quieren llevarse al presidente argentino y se lo llevan, hay una especie de... Lo hace trabajar de travesti al pobre presidente uruguayo, ¿no? A mí me sorprendió esa premonición, si se quiere, o previsión de la fuerza que podía tener los medios de comunicación, la televisión, ¿no? Porque eso que parecería un delirio en los 70, ahora no parece tanto un delirio, ¿no? O sea, pero mirá, si vas un poco más atrás, lo hizo Orson Welles en el 36, con lo que fue la transmisión de la invasión marciana. Es decir, que que los medios aparecieron, creo que más de uno se lo planteó, la fuerza y las posibilidades que los medios de difusión podían tener. Quizás no todos le dieron la importancia que realmente tienen, ¿no? Hoy sí, hoy todo lo tenemos claro, digo, pero... Utiliza también, creo que momentos como, por ejemplo, los inventos que hacen al humano, lo van mecanizando. Ajá, la maquinaria. ¿Cómo se llama? La maquinización. La maquinización. Habla del grabador, por ejemplo, critica el periodismo en un momento en la obra, dice, los periodistas, lo que se usa ahora es grabar algo y escribir cualquier cosa. O sea, como que tienen la creación de tienen la posibilidad de grabarlo, de tenerlo, pero igualmente